Bueno, veamos ahora un conjunto de ejercicios y de problemas en general para ver los conceptos que vimos en el video anterior, cómo aplicarlos en distintos problemas. Tenemos el problema 1. Un dispositivo electrónico tiene 3 resistencias conectadas en serie, de modo tal que si una de ellas falla, el equipo no funciona. Cada resistencia tiene una probabilidad de fallar del 20%. Calcule la probabilidad de que el equipo no funcione. Bueno, mire, esto es fácil. Pensemos que para que el equipo funcione, básicamente lo que se tiene que dar es que el primero no falle, que la segunda no falle y que el tercero no falle, ¿sí? Esa sería reducirla al problema a lo fácil, porque si no tendría que ver todas las combinaciones, que no funcione el primero, que funcione el segundo. No, no me interesa. Lo único que me interesa es que funcione. Y para que funcione, la única condición es que no falle en el primero, no falle el segundo y no falle el tercero. Bien, nosotros tenemos la probabilidad de que falle, que es del 20%. Entonces la probabilidad de que no falle es del 80%. Por lo tanto, esta probabilidad directamente va a ser, la probabilidad de que funcione es 0,8 por 0,8 y por 0,8. Eso me da el resultado de 0,512. Como yo les dije, tener en cuenta, lo que me está pidiendo lo tengo que convertir. Es un O o un I. Si quiero que funcione, tiene que funcionar la primera y la segunda y la tercera, ¿sí? Entonces se multiplican las probabilidades. Vamos a otro ejemplo. Se lanzan 2 dados, calcular la probabilidad de que la suma de sus números sean 10. Bueno, de nuevo, si nosotros tenemos el espacio muestral, es muy fácil calcular cuáles son los casos favorables y los casos posibles. El espacio muestral de tirar 2 dados ya lo habíamos hecho y es este, ¿sí? Acá tenemos todos los resultados posibles. Si buscamos acá cuáles son los que suman 10, vamos a ver. En 1 no hay nada, bueno, solamente hay en 4 con 6, el 5 con el 5 y el 6 con el 4. Por lo tanto, si nosotros aplicamos la fórmula de casos favorables sobre casos posibles, claramente el resultado va a ser 3 sobre 36, que son todos los dados posibles. Vamos a otro ejemplo. Supongamos que dice que tenemos 3 bolas que tenemos una bolsa de canica como la que teníamos antes, ¿sí? Esta que teníamos antes, y vamos a sacar 2 bolas con reposición. Recuerden que si es con reposición, la probabilidad del segundo tiro no está afectada, o sea, es igual a la del primero. Y entonces dice calcular distintas probabilidades. La vamos a ir haciendo. Entonces veamos. Lo importante es que armemos el experimento y decimos, bueno, en este caso, todas las probabilidades, todas las rojas van a ser 3 séptimos, todas las azules van a ser 2 séptimos, todas las verdes van a ser 2 séptimos, porque como es con reposición se mantienen las probabilidades. Entonces, una propuesta que les hago es que escriban el espacio muestral, ¿sí? Por ejemplo, el espacio muestral de este experimento sería que salga una roja roja, una roja azul, una roja verde, una azul roja, una azul azul, una azul verde, una verde roja, una verde azul, una verde a verde. ¿Por qué? Porque cuando yo tengo el espacio muestral, como ya les dije, resulta fácil aplicar la fórmula de caso favorable sobre caso posible. Entonces, la primera dice una roja y una azul. Entonces, en este caso, ¿sí? Lo que vamos a ver es que no me está diciendo que la primera sea roja y la segunda sea azul. Me está diciendo una roja y una azul. Contemos cuáles son. Sería una roja y una azul es esta. Una azul y una roja sería la otra. Porque me dice una roja y una azul. No me habla del orden, ¿sí? No dice que la primera sea roja y la segunda sea azul. Por lo tanto, como me está diciendo una roja y una azul, hay un i, pero también hay un O, porque es roja azul o azul roja. ¿Se entiende? Eso lo podemos ver acá. Es la probabilidad de roja azul más la probabilidad de azul roja. Por eso digo, hay un I y hay un O. Entonces, vamos a calcular la probabilidad de roja azul. La probabilidad de roja azul va a ser roja 3 séptimos, azul 2 séptimos, más la probabilidad de azul, que es 2 séptimos, por la probabilidad roja, que es 3 séptimos. Y eso me da la probabilidad de
una azul y una roja. Muy importante que sepamos que una cosa es cuando me dice que la primera azul, o sea, cuando importa el orden a cuando no importa el orden. Si no importa el orden, seguramente voy a tener más de un caso. El siguiente me pide la probabilidad de que dos sean verdes, ¿sí? Bueno, la probabilidad de dos verdes, vengo acá y me fijo, hay un solo caso, es este. Verde, verde. Entonces va a ser la de 2 séptimos por 2 séptimos porque las probabilidades se mantienen, ¿sí? Así que listo, me da que está acá. Y el último caso dice, las dos sean del mismo color. Entonces vamos a venir acá y decimos, ¿cuáles casos tenemos? Que las dos sean rojas, que las dos sean azules y que las dos sean verdes. Entonces tenemos probabilidad de roja y roja, más probabilidad de verde y verde, más probabilidad de azul y azul. Vuelvo a usar el tema de las palabras, ¿no? Dice que sean del mismo color. Eso quiere decir o rojas, o verdes, o azules. Como hay un o, tengo que hacer una suma. Pero a su vez, como son dos, en cada caso, es roja y roja, se multiplica, verde y verde, se multiplica, azul y azul, se multiplica. ¿Se entiende? Bien. Veamos otro ejemplo. Calcular las mismas probabilidades que el ejemplo este, pero sabiendo que las extracciones son sin reposición. Entonces, todo este planteo va a ser exactamente lo mismo, pero ¿qué va a pasar? Veamos con el primer caso. Una roja y una azul. Yo voy a tener la probabilidad de, ya lo habíamos dicho, roja-azul más la probabilidad de azul-roja. Pero ahora, como no hay reposición, entonces, que la primera sea roja es 3 séptimos, pero que la segunda sea azul es 2 sextos, porque sacamos una. Y va a pasar lo mismo con el caso de azul-roja, que la primera sea azul es 2 séptimos, pero que la siguiente sea roja es 3 sextos. ¿Sí? Bien, perfecto. ¿Y qué va a pasar con dos verdes? Y bueno, con dos verdes va a pasar que si la primera es 2 séptimos, el siguiente verde, perdón, si la primera es 2 séptimos, el siguiente verde, como ya saqué 1, me queda 1 sobre 6. Y finalmente, en el caso de el mismo color, son exactamente lo mismo, lo que cambia es que en la segunda es la condicional. Entonces, si antes era 3 sobre 7, ahora va a ser 2 sobre 6, 1 sobre 6, 1 sobre 6. ¿Sí? Bien, espero que les quede claro el concepto y fíjense que el mismo experimento, si lo hago con reposición, es independiente, si lo hago sin reposición es dependiente. Pero el resto de los planteos son iguales, ¿no? Como planteo la suma de todos los casos posibles. Sigamos, veamos otro ejemplo. Dice, un instituto de idioma cuenta con 100 alumnos. Se sabe que 24 estudian inglés, 25 estudian portugués, 15 estudian francés, 5 los 3 idiomas, 6 solo estudian francés e inglés, 2 solo estudian solo francés y portugués y 5 solo estudian portugués. Se elige al azar cuál es la probabilidad que, y ahí vienen las preguntas. Entonces, cuando tenemos este tipo de problemas se llaman problemas de conteo, son muy comunes en probabilidad y en IB particularmente, es muy importante que cuando hagan el dibujo, o sea, primero van a hacer un dibujo que van a identificar los tres conjuntos, ¿sí? Están los del inglés, los de portugués y los de francés. Entonces vamos a empezar a llenar este diagrama con los datos que tenemos, con los que son seguros. ¿Qué es lo que sabemos? Hay 5 que estudian los 3 idiomas, entonces ese tiene que ir ahí en la intersección de todos los 5. Después, 6 solo estudian francés e inglés, 6 solo estudian francés e inglés. Francés e inglés está acá, ¿sí? Entonces solo estudian francés e inglés, tiene que ir ahí, ¿sí? Bien, no puede ir acá porque ya estudiaría portugués, no puede ir acá, no puede ir acá porque acá solo inglés. Esto es inglés y francés. Después dice, 2 solo estudian francés y portugués. Francés y portugués está acá, ¿sí? Vamos a poner el que va ahí, ¿sí? Si me deja ponerlo. Bien, perfecto. Y acá tenemos 5 alumnos solo estudian portugués, por eso ponemos ahí, solo portugués. Esa es la zona de solo portugués, no estudian otra cosa. Entonces fíjense que nos quedaron varios espacios en blanco, pero tenemos más información. Recién ahora vamos a usar la otra información, porque la otra información dice
100 es la suma total de todo, incluido lo que está dentro de los círculos y lo que está fuera de los círculos. 24 estudian inglés, quiere decir que acá el cardinal de este es 24. Portugués dice que estudian 25. Este es 25. Y francés dice que estudian 15. Bueno, fíjense. Para llenar este que dice que es 15, acá tenemos 9 y 2, 11. O sea que para llegar a 15, acá no, perdón. 11 y 2, 13. Me queda un 2 acá. Este tiene 10, 12 y quiero llegar a 25, me quedan 13. Acá tengo que llegar a 24. Tengo 13 y 6, 19. Y 5, 24. Quiere decir que acá no queda nada. ¿Sí? Pero ahora tengo que completar de que haya 100 en total. Bueno, ¿cuántos hay acá adentro? Acá adentro hay los 25 que están acá, más 6 son 31, más 2 son 33, o sea que me quedan 67 que están afuera, 67 que no estudian ningún idioma, ¿sí? Fíjense que cuando me dieron los datos 25, 24, 15, no los puse dentro de inglés, no, ese es el total, y dentro de inglés hay partes que están compartidas, por eso no empiecen completando esos datos. Una vez que ya hemos armado esto, contestar las preguntas es muy sencillo. La primera dice, estudie solo inglés. Ustedes lo ven y se dan cuenta que no hay nadie que estudie solo inglés, ¿sí? O sea, bueno, acá yo les puse, perdón, yo las completé, me olvidé. Bueno, que estudie solo inglés, 0, no hay ninguna duda. Después dice, solo portugués, vengamos acá, 5 sobre 100 en total, ¿sí? Porque eran 100 los alumnos. Portugués e inglés, portugués e inglés hay 13. No, perdón, portugués e inglés hay 13 más 5. Hay 18, ¿sí? 18 sobre 100. Y finalmente dice, sabiendo que estudia inglés quiere decir que ya no es sobre 100, es sobre los 24 que estudian inglés, ¿sí? Sabiendo que estudia inglés, ¿cuál es la probabilidad que estudie francés? Lo que estudian francés son estos que están acá, 11, sobre un total de 24, ¿sí? Esto es lo que llamamos la probabilidad condicional, ¿no? O sea, como ya sabemos que salió que estudia inglés, entonces, ¿cuál es la probabilidad que estudie francés? ¿Está? Bien, veamos. Otro ejemplo. Una carta debe pasar por 3 centros de control antes de llegar a destino. Si la probabilidad que se pierda en cada centro de control es, me da las 3 probabilidades respectivamente, calcule la probabilidad que una carta se pierda. Bueno, miren chicos, si nosotros tenemos que ver todos los casos posibles, todas las combinaciones posibles de que se pierda una carta que pasa por 3 estaciones, ¿sí? Tenemos que ver que se pierda en la primera, que no se pierda en la segunda y la tercera, que se pierda en la primera, que no se pierda en la primera, que se pierda en la segunda, que no se pierda en la tercera, que no se pierda en la primera, que no se pierda en la segunda, que se pierda en la tercera. Es decir, tendríamos que hacer un conjunto de combinaciones. Entonces, como nosotros sabemos que la suma de todas las probabilidades da 1, decimos que la probabilidad de que una carta se pierda, ¿sí?, la podemos escribir como 1 menos la probabilidad que no se pierda. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la única forma de que la carta no se pierda es que no se pierda ni en la 1, ni en la 2, ni en la 3. Es un solo caso. Y no tengo que calcular todas las combinaciones posibles. Bien, ¿cómo va a ser para que no se pierda? Y bueno, no se pierde en la primera, no se pierde en la segunda y no se pierde en la tercera. Acá, como lo hice recién, con la flechita para arriba no se pierde. Con la flechita para abajo se pierde. Entonces vamos a escribir. La probabilidad que no se pierda en la primera es igual, la probabilidad que no se pierda es la probabilidad que se pierda es igual a 1 menos la probabilidad que no se pierda en la primera por la probabilidad que no se pierda en la segunda por la probabilidad que no se pierda en la tercera. ¿Por qué ese por? Porque para que llegue tiene que pasar el primer puesto y pasar el segundo puesto y pasar el tercer puesto. Por lo tanto, no se tiene que perder en la primera, no se tiene que perder en la segunda y no se tiene que perder en la tercera.
Entonces usamos 1 menos las probabilidades de que no se pierden cada una de estas estaciones y me da el valor de probabilidad de que la carta se pierda. Si me hubieran pedido cuál es la probabilidad de que la carta no se pierda, directamente no le hubiéramos restado el 1, hubiera sido esto, que básicamente es lo que decíamos con el de la resistencia. ¿Cuál es la probabilidad de que funcione? Bueno, que funcione en la primera, que funcione en la segunda y que funcione en la tercera. Listo. Pero acá me dicen el otro caso, es que sí se pierda. Entonces hacemos 1 menos el único caso que sería que la carta llegue. Bien, veamos 2 más y demos por terminado. Tenemos el integrante de un grupo, los integrantes de un grupo de 50 personas se clasifican según deporte y color favorito, como muestra la siguiente tabla. Bien, entonces tenemos una tabla que tenemos el color que le gusta a una persona, el color favorito y el deporte favorito. Y la pregunta es, se escoge uno al azar. ¿Cuál es la probabilidad que le guste el básquet y el color azul? Si yo digo básquet y color azul, el único caso es el 7. Es 7 sobre 50. No hay más. ¿Sí? Bien, fíjense, como dije y, quiero las dos condiciones en una. La otra dice, ¿cuál es la probabilidad que le guste el básquet o el color azul? Entonces, la probabilidad que le guste el básquet, en total tenemos 15 alumnos que le gustan el básquet, ¿sí? O el color azul, fíjense, esto no es otra cosa que, vamos a ponerlo así, probabilidad de básquet, vamos a poner probabilidad de básquet más la probabilidad de azul menos la probabilidad de la intersección, porque si no lo cuento dos veces, el que es básquet y azul. Entonces vamos a poner básquet, intersección azul. Entonces lo vamos a escribir. La probabilidad del básquet, dijimos, va a ser 15, o en total los que hacen básquet son 15, más los que les gusta el azul son 15, menos el básquet y azul, que es 7, menos 7, bueno, todos divididos sobre 50, por supuesto, ¿no? Entonces me va a quedar 30 menos 7, van a ser 23 sobre 50. ¿Estamos? Bien, fíjense cómo el hecho de que yo diga y me remite a que estén en el mismo casillero y o me remite a todo lo que le gusta básquet, todo lo que le gusta azul y no repetir dos veces. Y el C dice, ¿cuál es la probabilidad que elija el fútbol sabiendo que prefiere el color rojo? Sabiendo me habla de una condicional. Sabiendo que es rojo, o sea, estoy en esta columna. Entonces dice, ¿cuál es la probabilidad que elija fútbol? 6, sabiendo que es rojo. De rojo tenemos 19. 6 sobre 19. ¿Sí? Bien. Y finalmente dice A y B son dos sucesos tales que la probabilidad de A vale tanto, la de la intersección vale tanto y la de B vale tanto. Calcular la probabilidad de la unión, que es justamente la que usamos recién, ¿sí? Probabilidad de A unión B. Esto se lo muestro porque a veces en IB aparece este tipo de ejercicio para que sepan que a veces lo único que hay que hacer es saber identificar una fórmula. La probabilidad de la unión es la probabilidad de A más la probabilidad de B menos la probabilidad de A intersección B. Entonces, acá va a ser la probabilidad de A, que es, creo que dice un quinto, más la probabilidad de B, que es un medio, menos la probabilidad de la intersección, que es un décimo. Y bueno, haciendo esta cuentita, ¿sí? Yo no la hice, llegan al resultado. ¿Está? Bien. En IB a menudo aparecen este tipos de ejercicios donde lo que le están pidiendo es, a veces le dan la unión, le piden la intersección, pero bueno, básicamente aplicar la fórmula, que dicho sea de paso, están en el cuadernillo de fórmula, ¿sí? Bueno chicos, cortamos acá. Espero que con este material puedan hacer ya la primer guía de probabilidades.